Vamos Guayas, a conversar con él en John breve. Gamboa, ¿no? Para ver más o menos cómo se van perfilando respecto a este componente que es fundamental, ¿no? Ha sido un día en que hemos informado muchas cosas entre tolones de los debates y del debate de hoy día. Hemos hablado con un candidato respecto a las encuestas, porque las encuestas, así como son fotografías, también son manipulables, Alberto, ¿no? Porque Sí, te dice aquí, acá y falta lo de acá, indecisos, o sea, como que te dicen que no. Y pues hemos tenido, y luego con una asesora de la presidencia respecto a las preguntas del sí, preguntándole concretamente que hay mucha fuerza en la mayor parte de las preguntas, menos en una, y lo que tienen que hacer es explicando lo mismo. Estamos al tener al delegado del provincial del CNE, a John Gamboa, con quien vamos a conversar en breves momentos, cuando ya lo tenemos en línea, ya lo tenemos en plataforma. Ok, arranquemos, Alberto. sí, justamente ya haciendo el ajuste, el último ajuste para tener al director 10 de y la 40. Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral, John Gamboa. Sabemos, director, que es tan complejo, ¿no? En domingo, pero bueno, ustedes también están activados desde hace rato también. Ya no hay día para el descanso. ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarlos. Efectivamente, a 22 días del proceso electoral, nosotros ya estamos activados 24/7 y por lo tanto no hay ningún problema. Con todo gusto Claro que sí. solventar las preguntas. Y ponemos de relieve aquello, ¿no? Son en las delegaciones provinciales en todo el territorio nacional que están activados. Este es un trabajo porque a veces visibilizamos pues a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, pero siempre es importante también destacar que incluso allá en Matriz CNE en Quito, detrás de quienes integran pues el CNE hay un equipo técnico, hay un grupo de personas que trabajan y en las delegaciones provinciales también lo propio. Entonces vale la pena ponerlo de relieve. ¿Qué tal si primero arrancamos con el tema de los debates? Estábamos comentando hace un momento con la moderadora, con nuestra colega, compañera también de esta estación radial, Luisa Delgadillo, más o menos de cómo se había dado. Y sí nos gustaría escuchar pues precisamente cómo vio en el caso de la jornada de ayer sábado, que se extiende hoy domingo y donde le toca pues a los candidatos de Daule y de Guayaquil, en cambio, pues exponer sus programas. ¿Cuál es la lectura que ha sacado a limpio hasta el momento la Delegación Provincial del Guayas? Bueno, nosotros hemos cumplido el objetivo, todos los candidatos fueron indicados, se les dio las mismas condiciones familiares, sus acompañantes, salvoconductos, para que ingresen, un tema de seguridad interno y externo, en la parte logística, en la parte, en realidad el tema de la síntesis del debate, con tiempos iguales para todos, las preguntas, si bien no las conocían, los ejes temáticos son claros, son precisos, sabemos que son los 4, y por lo tanto no es para sorprender ni para poder hacer caer en el error a algún candidato, al contrario, es para que puedan expresar sus ideas y sus planes de trabajo. Si bien algunos utilizaron sus tiempos para otras cosas, pero el tiempo fue cronometrado para todos por igual, para evitar que haya alguna preferencia por algún candidato. Si bien en el proceso, en el debate de Durán faltó un candidato, eso la Junta Provincial con la delegación tendrá que hacer los informes técnicos y presentarlo al Tribunal Contencioso Electoral, porque eso se comete como una infracción grave, la cual debe ser sancionada de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia. ¿En qué caso un candidato puede no acudir a el debate, ¿no? Porque usted lo acaba de precisar, ¿no? Entiendo que sí hay una excepcionalidad, ¿no? Bueno, no existe una excepcionalidad como tal en la ley, ya que todos los candidatos es obligatorio y en el caso de que hubiera algún inconveniente grave, debía haber sido notificado para nosotros tomar las medidas y hacerlo telemáticamente o de alguna forma contar con la presencia, así no sea física, sino virtual, de ese candidato. Sin embargo, al no recibir ninguna respuesta, al haber recibido la llamada una hora antes diciendo que está llegando al lugar y no aparecerse, entonces tendrá que él justificar ante el Tribunal Contencioso Electoral su inasistencia.
Claro que sí, yo me imagino que puede ser pues con un tema de salud que pueda sustentar justamente un postulante, pues que ya el análisis podría tomar otros matices. Ahora, en aquello, ¿no?, que usted mencionaba, justamente no hay candidatos que se van por la tangente, ¿no? Y eso es parte de la estrategia de cada quien. Pero también el ciudadano, quien está detrás de un receptor, de un dispositivo o del televisor, siguiendo el debate, también sabrá sacar sus propias conclusiones. Me refiero específicamente al hecho de que si en la interpelación de un candidato a otro escoge la vía de esquivar el hecho de tener que muy frontalmente contestar, o incluso ante una pregunta escoge también el camino de irse por otro lado, definitivamente es el ciudadano el que queda con aquella posibilidad de decir, ok, este candidato definitivamente no llena mis expectativas, ¿no? Efectivamente, como les decía, nosotros como Consejo Nacional Electoral, nuestra función es darles la misma cantidad de tiempo y la misma espacio para todos. Entonces, en ese sentido, ya el cómo utilizan ese tiempo al aire a nivel nacional con los canales que se conectaron, ya depende mucho del candidato o de la estrategia que quieran implementar. Perfecto, salgámonos de este apartado, vamos al otro. Hace un momentito estábamos comentando, no sé si nos alcanzó a escuchar el comentario que hacíamos con Eduardo en el sentido de los preparativos para el gran día, no para el 5 de febrero. Estamos ante una estación de lluvias, nosotros vemos el contexto a veces de Guayaquil, de la gran ciudad, pero siempre nosotros decimos, a ver, no hay que descuidar la ruralidad. Claro que usted puede hablar en el conjunto de la provincia del Guayas, ¿no?, como integrante de la delegación provincial. Nosotros estamos viendo el contexto nacional, porque las lluvias incluso no solamente están afectando al litoral, sino a otros puntos del país. En la preparación del plan B, del plan C, para contrarrestar cualquier problema, ¿qué nos puede comentar? Bueno, si bien en la mesa de seguridad de la Secretaría de Riesgo anunció que el INAMI había reportado que no va a haber fuertes lluvias, al menos para el periodo, una semana previa al periodo electoral, nosotros igual tenemos los planes de contingencia en algunos recintos que siempre tienen riesgo de inundación, por ejemplo, en el cantón Juján, en Salitre, en Marcelino Maridueña, si bien no recuerdo, en Yaguachi, son recintos electorales que siempre tienen el riesgo de inundación y por ende tenemos el plan B para cambiar de recinto en el caso de darse. Para unir un recinto en algunos cantones, hubo en la otro que es mover a otro recinto alterno. Es muy poco lo que ya tenemos que hacer como plan B, ya que en la primera instancia, en el 2019, cuando recién teníamos varios recintos y muchos recintos alternos, lo que hicimos es principalizar los recintos alternos y tenerlos ya definitivos. ¿Para qué esperar que haya lluvia? Y con esos recintos nos hemos mantenido durante todos estos procesos. Es el director provincial de la delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral, John Gamboa, y nuestro director general, Eduardo Mendoza Paladines, tiene otras inquietudes. John, buenos días, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. El día jueves, me parece, o viernes, estuvo por acá José Cabrera y nos contó que hubo un candidato también que no fue al debate anterior, lo que yo consideraba una muy buena cifra. Primero porque es obligatorio y, como bien decía Alberto, debe ser un tema netamente que se pueda responder, ¿no? Que algo de salud o algún imponderable de esos, lo que creo que es bastante bueno. No obstante, mi pregunta tiene que ver respecto a las personas con discapacidad. ¿Qué va a hacer la Junta Electoral del Guayas para las personas con discapacidad, las que no se pueden mover, cuándo votan, cuándo tendrán que votar y a qué pueden acceder, por favor? Bueno, con respecto a la primer asunto, efectivamente son muy pocos los que asistieron a nivel general. En esta semana fue el de Durán, que tendrá que justificar. Otro candidato que sufrió un inconveniente hipertensivo, por lo tanto tuvo que ser retirado del set, pero en realidad se llevó con normalidad todo. Nosotros tenemos varios procesos, que es el voto en casa. El voto en casa es para las personas con más del 60% de discapacidad y más de 55 años de edad. Sin embargo, ellos tenían que haber sido registrados previamente, antes del cierre del padrón, para poder nosotros ya determinarlos. Ya no hay cómo aumentar o solicitar ese servicio, ya que ya tenemos cerrado el padrón para poder llevar el voto en casa a las 145 personas
que están para la provincia del Guayas, y así en las diferentes provincias. Lo que sí tenemos es el voto facultativo en el caso de que no Tuvimos ahí un inconveniente, a ver si lo repetimos. El voto facultativo, dijo John, y se paró. A ver, por favor, le pido, ya que no es obligación y se exonera la multa de esa persona, o la mesa preferente que esté en el ingreso de los recintos y allí nada más llegan. Ellos pueden ingresar inclusive con vehículos, las personas con discapacidad o de la tercera edad, para que su voto ellos no vayan a votar hasta donde está la junta receptora de ellos, sino que el presidente de la junta regresa o avanza hasta el ingreso donde pueden sufragar en la mesa preferente. Le ruego nos explique una vez más esa parte porque me parece muy interesante y como novedosa, por favor. Como les decía, la mesa preferente es una mesa que se instala en el ingreso a los recintos electorales. Allí pueden votar las personas con discapacidad o de la tercera edad, llegando hasta el ingreso del recinto, ya sea en vehículo o peatonalmente, y el funcionario electoral que tenga como mesa preferente o cualquier funcionario va con la cédula, entrega a la junta receptora del voto que le toca, y el presidente de la junta con el secretario, con el militar, trae el voto a la mesa preferente y allí votan en la entrada del recinto y no tienen que caminar hasta la junta que le toque tal vez en el primer piso, tal vez al final del recinto, donde les corresponde. La última pregunta de mi parte, John Gamboa, presidente de la delegación del CNE en Guayas, tiene que ver con la seguridad. Entiendo que hay operativos por el tema que pasa en Guayaquil, de delincuencia, que se han tomado con mucha seriedad y va a estar muy vigilada las zonas donde se vote, ¿verdad? Sí, tenemos instalada la mesa de seguridad con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU 911, Corporación Ciudadana, con Central de Riesgo, Ministerios de Educación, de Salud. Todos ellos instalamos la mesa de seguridad para el día de las elecciones y los días previos para todos los ítems que tenemos que cumplir. Si bien han sido demostrados varios puntos o focos peligrosos, esos se han tenido que reforzar y tenemos fuerza de reacción en el caso de algunos lugares para poder evitar primero, lógicamente, la seguridad de los ciudadanos y de los funcionarios, y segundo, evitar que se vaya a tocar las papeletas para poder llegar a tener que repetir elecciones. La intención es proteger el voto porque también es necesario refrescar la democracia en el sentido de que hay un cambio de autoridades democráticamente el día de las elecciones. No hay exit poll autorizado ni conteo rápido, ¿verdad? Hasta el momento no. Ya, otra y final también. Nos dijeron los vocales principales que se supone que en 6 horas podemos tener resultados, ¿correcto? Vamos a contar primero alcaldes, luego prefectos, luego concejales, luego, paralelamente, en teoría, se va a contar el Consejo de Participación Ciudadana y las consultas populares. Eso hace que para ello tenemos que incrementar un quinto miembro de la Junta Receptora del Voto, que va a tener que instalarse en la Junta. No es adicional, son de los 7 convocados, tienen que quedar 5, ya no solo 4. Y de eso se tendrá las actas que se escanean en los recintos. Tenemos 400 recintos CDA, y este fin de semana, este domingo 22, vamos a ponernos a prueba al 100% para que el sistema informático esté expedito para el día de las elecciones. Y es muy probable que para esa hora ya tengamos los primeros resultados preliminares, lógicamente, porque no son definitivos hasta que no concluya todo el escrutinio. Es decir, lo que entiendo es que van a comenzar con alcaldes, prefectos, sucesivamente. Es decir, podríamos tener por lo menos los primeros resultados de alcalde en ese tiempo que nos dijeron. John, agradecerle su gentileza. No sé, Alberto, si hay algo más. Sí, solamente algo, la de despedida, director, y es básicamente aquello. Todavía está en idea, no ha pasado de aquello, el tema de lunes 6 de febrero, día siguiente del proceso electoral, que quede como un día de asueto, tomando en consideración lo que usted acaba finalmente de apuntar, ¿no? El hecho de que va a ser un conteo por el tema de consejeros de participación ciudadana, más las 8
preguntas de la consulta popular, se va a extender la jornada, ¿no? Entonces, pero todavía no hay una decisión definitiva porque le corresponde, pues, un tanto, pues, al gobierno nacional tomar aquella decisión, ¿no? Así es, la presidenta está planteando esa idea para poder de cierta forma compensar a los miembros de las juntas receptoras del voto. Son 64.000 aquí en la provincia los que han sido convocados y los que necesitan de cierta forma esa compensación. El CNE lo que va a hacer es compensarla con $40 a cada uno de los que han sido designados miembros de juntas receptoras del voto, y de la otra parte, como también hemos hecho convenio con las universidades para que se los tome esas horas como colaboración, ayuda con la sociedad, no recuerdo el término, de parte de lo que tienen que cumplir para graduarse. Bien. Y luego la parte que la presidenta está planteando, el hecho del día libre el siguiente día. Claro, que si es vinculación con la sociedad se denomina, ¿no? En la academia. Y sí, y hay que tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, resarcir en algo el tiempo de quienes van a integrar la Junta Receptora del Voto, pero el otro componente también, porque imagínense ustedes que en un recinto electoral, llámese escuelita, llámese colegio, terminan a las 2 de la mañana, no va a haber el tiempo de retirar, de ordenar, claro, como para que al día siguiente los chicos tengan clase. Entonces hay que ir pensando en todo aquello. Agradecerle, director, por atendernos. Gracias, John, muy amable, buenos días. Gracias. Perfecto. Aquí en I-99 estuvo John Gamboa, que es presidente o director de la delegación del CNE acá en el Guayas, y hemos tenido un día muy informativo.